Hola, hoy vamos a hablar de imperialismo contemporáneo, la Primera Guerra y el mundo entre guerras. Partimos por la revolución industrial, ¿no? Las potencias europeas debido a esta revolución habían aumentado significativamente su stock de bienes manufacturados y un excedente de capital significativo que se había venido acumulando producto del mismo exceso de producción, pero también a raíz de la primera gran crisis del capitalismo del siglo XIX, que va a ser la de 1873, que parte en Viena y después se traslada a Estados Unidos, donde conocíamos el pánico del 73, y que va a tener una solución, ¿no?, desde el punto de vista europeo, que es la del imperialismo, la expansión imperial contemporánea. La primera pregunta es, ¿qué es el imperialismo contemporáneo? ¿No? Es, como definición, una tendencia europea, la tendencia de las potencias europeas a conquistar territorios en África, Asia y Oceanía durante el siglo XIX para su ocupación y explotación económica. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las causas de esto? Porque mencionamos a grosso modo una, digamos, que es la económica, pero también las hay políticas, ideológicas, demográficas, religiosas, etcétera, digamos. Pero además de lo ya mencionado antes, digamos, Europa vive una explosión demográfica bien importante durante el año 1850-1914 y que es un continente que no tiene la infraestructura, digamos, para esta expansión demográfica en su capacidad laboral, habitacional, alimentación, etcétera. Y la salida hacia nuevos países que son colonias viene a ser la solución a este problema. Las potencias capitalistas como Inglaterra, Países Bajos, digamos, y Bélgica van a invertir su excedente de capital en otros continentes, además, pues no solo es la causa de que estamos perdiendo plata en Europa, sino que cómo buscamos nuevos mercados para conseguir materias primas, exportar bienes producidos, pero además de esto también invertir excedentes de capital. A partir de la conferencia de Berlín de 1885, donde las potencias se reparten en África, Inglaterra y Francia van a ser los más beneficiados y van a quedar con la mayor cantidad de colonias en dicho continente. Y esto va a ir generando una rivalidad económica que, por la falta de mercados, evidentemente, digamos, de países que no tenían colonias o que tenían muy pocas o poco significativas en términos económicos, se irán sumando a las disputas políticas, a los nacionalismos exacerbados, el expansionismo, etcétera, etcétera, que va a llevar a los países a que comiencen un proceso llamado como la paz armada, ¿no? Donde no hay guerra, pero todo el mundo está esperando que quede la escoba y para eso se empiezan a armar, ¿no? Se decreta el servicio militar obligatorio en todos los países europeos, se comienzan a formar las alianzas, la triple alianza por una parte entre los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y los italianos. Por otra parte, la triple entente o entente cordial, que se forma con Francia, Inglaterra y el imperio ruso. Se pone en disputa el nacionalismo, además de pequeños países, con los intereses de grandes potencias, ¿no? Los austrohúngaros con los rusos, que se disputan el predominio en los Balcanes, Inglaterra, que está muy preocupada del desarrollo y auge militar que ha tenido Alemania, digamos. Los franceses, que están muy enojados con los alemanes después de que el año 1871 la guerra franco-prusiana los derrotaran y les quitaran abiertamente Alsacia y Lorena, digamos, que quieren recuperar, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? La Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el detonante de la Primera Guerra Mundial? El asesinato de Francisco Fernando, príncipe y heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa en Sarajevo, a manos de los serbios, ¿no? El atentado fue planificado por el servicio secreto serbio, perteneciente a una sociedad secreta llamada la Mano Negra, y que se oponían al trialismo de la anexión que había hecho Austria-Hungría de Croacia, Eslovenia y Bosnia y Herzegovina, porque los serbios consideraban que toda la península de los Balcanes debía ser un gran estado eslavo, ¿no? La Gran Serbia. Evidentemente, ante este asesinato, el imperio austrohúngaro emite un ultimátum a Serbia. Serbia no lo toma muy en cuenta, no responde a las inquietudes ni necesidades de los austriacos, y el 28 de julio de 1914 se da origen a la Primera Guerra Mundial. Austria ataca a Serbia, se mete Rusia, Alemania viola la neutralidad belga y lo invade y se mete en Francia. Los franceses, con ayuda de Inglaterra, logran frenar a los alemanes en la primera batalla del Marne, donde los obligan a retroceder, y esto genera acto seguido la guerra de trincheras a partir de ahí. Estos movimientos previos son conocidos como la Primera Guerra de Movimiento. Y después de eso,
viene la guerra de trincheras, que se va a extender por una superficie muy grande. Los combatientes se van a enterrar en trincheras que están protegidos por distintas alambradas, se protegen de la artillería enemiga, etc. Y se va a desarrollar del 15 al 18 aproximadamente, sumamente mortífera, muy cruenta. Los aviones atacaban y bombardeaban, ninguno de los dos bandos lograba imponerse sobre el otro. Alemania concentra en el año 16 los ataques en Verdún, la guerra más larga, la batalla más larga de la guerra y muy sangrienta. Los aliados abren un flanco en el Somme, tratando de desviar la atención de Verdún de parte de los alemanes, pero al final las dos batallas se mantuvieron y fueron muy largas, con resultados desastrosos, ¿no? En el frente oriental, hacia el sector ruso, estaban los alemanes avanzando con Hindenburg a cargo, que no tenían mayor oposición, entraron casi toda Rumania, entraban en Rusia y los rusos no oponían mayor resistencia. Este país estaba completamente dividido con respecto a la guerra, y además ya no se confiaba en el zar luego de la derrota ante Japón entre 1904 y 1905. En el mar la cosa andaba mejor para Inglaterra en la superficie, y bajo ella los alemanes amenazaron con hundir cualquier barco que se cruzara por su zona de seguridad. A pesar del reclamo de los norteamericanos de, al ser neutrales, poder navegar por cualquier lugar, digamos, por cualquier parte, la embajada de Alemania, para evitar conflictos, para evitar estos problemas, publicó anuncios en los periódicos norteamericanos justamente. Decían textual: se recuerda a los viajeros que tengan la intención de cruzar el Atlántico que existe un estado de guerra entre Alemania y sus aliados y Gran Bretaña y sus aliados, que la zona de guerra incluye las aguas adyacentes a las islas británicas y que, según advertencias formales del gobierno imperial alemán, los barcos que lleven la bandera de Gran Bretaña o de cualquiera de sus aliados son susceptibles de ser destruidos en estas aguas, y que los pasajeros que viajen a la zona de guerra en barcos de Gran Bretaña o sus aliados lo hacen por su cuenta y riesgo. A pesar de la disputa con Estados Unidos y las advertencias, hay un barco, un transatlántico que es conocido como el RMS Lusitania, que viaja igual, con más de 1500 pasajeros, y este barco justamente es hundido, ¿ya? Lo torpedean, lo hunden, mueren más de 1000 personas, digamos. A Alemania se le acusó de crimen de guerra, y los alemanes se defendían argumentando que este barco traía armamento y municiones para los aliados. Pero también ha sido cuestionado el actuar de Churchill cuando deja este navío a su suerte, sabiendo que existía la posibilidad de que lo hundiera. Fuera de esto, en el frente oriental estaba la embarrada, digamos. Rusia estaba de mal en peor, los alemanes avanzaban sin oposición ninguna, la revolución interna de los socialdemócratas van a hacer perder el poder al zar, lo van a obligar a renunciar. Se va a instalar un gobierno provisorio en febrero de 1917, y este mismo gobierno va a sufrir la agitación política y social que va a llevar a los bolcheviques a la revolución de octubre de 1917. El país se va a retirar de la guerra, cediendo los territorios conquistados a Alemania para los imperios centrales a través del tratado de Brest-Litovsk, y los alemanes van a movilizar todas estas tropas del frente oriental al occidental. Este movimiento y el avance que se va a realizar a contar de ahí es conocido como la Segunda Guerra de Movimiento, que es una ofensiva alemana con todo este frente oriental trasladado a Francia, y que es detenido en la Segunda Batalla del Marne, y que a continuación los aliados generan una contraofensiva que por primera vez va a hacer retroceder a los alemanes, y eso va a generar inmediatamente que Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría se rindan definitivamente. Italia ya se había salido de la guerra, digamos, antes había cambiado de bando. A continuación de esto, los alemanes insistieron en seguir en la guerra. En Alemania, en Kiel, se va a producir un motín de la Marina Imperial que va a dar como consecuencia, o va a traer como resultado, la revolución en toda Alemania, ¿no? Y eso va a generar la renuncia del Kaiser y a continuación, digamos, la imposición de un armisticio por parte de los aliados el 11 de noviembre. Al final de la guerra se va a poner la firma del Tratado de Versalles, que estableció la situación de la derrota alemana. Va a incluir pérdidas territoriales, coloniales, indemnizaciones monetarias, desmilitarización de casi todo, condenas penales, va a tener que aceptar las ocupaciones en sus fronteras por tropas de los aliados, y perdió un montón de territorios productivos, digamos. A partir de ahí, Europa se divide de 24 a 32 países, se forma Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia también, ¿no?
todos ellos del Imperio Ruso, Irlanda, Checoslovaquia y Yugoslavia. Desaparecen los 4 imperios, el ruso, el turco otomano, el austrohúngaro y el alemán. Tenemos más de 14 millones de muertos y millones de heridos, en su mayoría jóvenes. El desorden económico, inflación, cesantía, problemas de transporte, casi toda Europa destruida, ¿no? Y esto evidentemente va a ir generando cambios, ¿no? Luego terminada la guerra, hay un periodo que es conocido como el mundo entre guerras, ¿no? En el caso de Rusia en este periodo y antes de la Primera Guerra Mundial, tenía conflictos con Japón entre 1904 y 1905 y pierden la guerra y el zar se ve fuertemente disminuido en su poder, digamos, y sus opositores aprovecharon para exigir cambios internos. La libertad de prensa, de partidos políticos, la creación de una Duma, que es el parlamento, digamos, los soviets, entre otras demandas que se hicieron realidad, pero que a partir de 1910, aproximadamente un poquito después, estos cambios fueron reversados, no se siguió con la misma idea. Eso va a generar que justamente al interior de Rusia, cuando se mete a la Primera Guerra Mundial, las cosas no estén muy bien. Ya en febrero del año 1917, entre derrotas militares, digamos, reiteradas, cesantía, falta de alimentos, huelgas, etc., se forma un gobierno revolucionario entre el Partido Socialdemócrata y socialistas moderados que exigieron la abdicación del zar Nicolás II y le tuvo que entregar el poder. Kerensky y el príncipe Lvov fueron los principales cabecillas, quienes ante las revueltas organizadas por Trotsky y Lenin, a meses después, digamos, sucumben ante la Revolución de Octubre, ¿no? Rusia se sale de la guerra y se enfoca en construir un nuevo país, ¿no? Se abolió la propiedad, se decretó que pasara a los campesinos bajo el control de los soviets, se estatizaron los bancos, ferrocarriles, industrias, todos los servicios públicos, evidentemente. Establecieron la separación de la iglesia y el Estado, la iglesia ortodoxa, por supuesto, y sus bienes fueron expropiados, ¿no? Se prohibió toda instrucción religiosa, educación religiosa, y fue reemplazada por la educación marxista. Se decreta además la obligatoriedad del trabajo del servicio militar y se concede autonomías a las diferentes nacionalidades del antiguo imperio ruso, pero sobre la base de los soviets siempre, ¿no? En cada una de las localidades. Todo esto lleva a una división, ¿no? Interna, división entre bolcheviques, mencheviques, socialdemócratas, además de los zaristas y la presión externa que van a llevar a Rusia a una guerra civil, ¿no? El ejército blanco fue conformado por mencheviques, zaristas, oficiales del ejército imperial, con apoyo de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Japón, ¿no? Mientras que el ejército rojo fue formado por Trotsky y que en esta guerra civil derrota al famoso ejército blanco, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a construir lo que nosotros conocemos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego de la muerte de Lenin en el año 24 y bajo una cierta cantidad de artimañas, digamos, Stalin logra llegar al poder instaurando un férreo control, ejecutando y desterrando a miles de opositores, transformando la idea esta de la dictadura del proletariado en una dictadura personal, ¿no? Contrario a lo que predicaba Lenin. En Europa, mientras tanto, y ante la naciente crisis de las democracias occidentales, el fascismo comienza a ganar adeptos en Italia, de la mano de Benito Mussolini, un ex socialista expulsado del partido que conformaría este nuevo, digamos, una ideología autoritaria, nacionalista, corporativista, xenófoba y totalitaria, ¿no? Durante una gran marcha sobre Roma, como fue denominada, los fascistas o camisas negras exigieron a Vittorio Emanuele III, el rey de Italia, la entrega del poder a Mussolini, a lo que accedió. El duce, como le llamaban a Mussolini, era muy enemigo del comunismo, pero también lo era de las democracias, ¿no? Por eso al frente del gobierno mantuvo una monarquía, pero disolvió el parlamento y los partidos políticos y suprimió muchas libertades individuales. En sustitución del parlamento se creó una cámara corporativa representativa de patrones y sindicatos de cada rama de la economía, pero en la práctica toda la legislación procedía del gobierno de Mussolini, directamente de él, ¿no? El lema del fascismo, muy claro, digamos, es todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Por eso, aunque el régimen protegió la propiedad privada y las empresas capitalistas, sometió toda actividad y de los sindicatos obreros a un rígido control estatal. Resolvió la cuestión romana, ¿no? Que es este diferendo con el Vaticano, al firmar con el Papa Pío XI el Tratado de Letrán, ¿no? El Tratado de Letrán es básicamente darle autonomía y reconocer el Estado Vaticano como un Estado aparte de Italia, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, tiene el apoyo de la Iglesia. Y por otra parte, exalta el nacionalismo inspirado en la grandeza de Roma, ¿no? Esta Roma antigua. Sus discursos son llenos de actuaciones, llenos de teatro, digamos,
y parece Mussolini siempre va a parecer una especie de César romano. Lemas, himnos, uniformes, propaganda, ejercicios militares, ¿no? Toda la sociedad metida en esto la transforma en una sociedad absolutamente militarizada y con la idea expansiva, ¿no? Esto de volver a ser tan grandes como el Imperio Romano. Condujo esta política exterior de esa manera, expansionista, conquistó Etiopía, se metió también en Fiume, en el Adriático y en Albania, ¿no? Lo que pretendía era dominar el Mediterráneo y conquistar África, al igual que el antiguo Imperio Romano. Después de la guerra en Alemania se formó la República de Weimar, ¿no? Federalista y parlamentaria, que tuvo que afrontar las distintas agitaciones obreras y el resentimiento de un pueblo por las humillaciones del Tratado de Paz, ¿no? La ocupación franco-belga de las regiones del Ruhr, ¿no? Que son todas industriales. Y alrededor del 30 la situación se empieza a agravar, ¿no? La crisis mundial de 1929 agudiza los problemas y produce mayores necesidades y gente sin trabajo, problemas de hambre, etc. Y al igual que en Italia, Hitler surge como una alternativa. Fundador del Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido Nazi. Sus ideas son muy similares a las del fascismo, pero gobierno absolutamente dictatorial, una sociedad militarizada, totalmente desconectado de las democracias y anticomunista, digamos, muy parecido. Pero hay una particularidad que es el antisemitismo, ¿no? En 1933 el partido nazi obtiene la mayoría de los cargos en el Parlamento y lleva a Hitler a la Cancillería, ¿no? Como canciller o jefatura de gobierno. Y de ahí, al concentrar todos los poderes en su persona, el Führer abolió la Constitución, el Parlamento y todos los partidos políticos excepto el partido nazi. Al igual que en Rusia e Italia, comenzó una dictadura unipersonal apoyada por un partido único y armado que duraría hasta 1945. La svástica o la cruz gamada, ¿no? Es el símbolo del nazismo y fue fijada en la bandera nacional. El régimen de Hitler fue conocido como el Tercer Reich y colocó bajo control estatal a las empresas y los sindicatos. Toda actividad de los ciudadanos fue rígidamente vigilada por la Gestapo, la policía secreta. La oposición fue violentamente reprimida, militarizó el país con esta tradición prusiana, ¿no? Estimulando el nacionalismo. Y el nuevo ejército contó con el entusiasmo evidente de algunos veteranos de la Primera Guerra Mundial, con una juventud muy enardecida y con muchas ganas de desquitarse, ¿no? De este mundo occidental que los castigó severamente después del Tratado de Versalles. Hitler sostuvo que la única raza superior era la pura superior y pura era la indoeuropea, digamos, que procedía de los romanos, de los griegos, etc. Y debido a esto desata una persecución muy feroz sobre los judíos, que es la que más se conoce, evidentemente, el Holocausto, pero también sobre gitanos, homosexuales, discapacitados, o sea, todo aquel que no fuera perfecto bajo su forma de concebir la humanidad era sujeto de ser asesinado, ¿no? Se calcula entre judíos, ¿no? O sea, aproximadamente 6 millones de personas asesinadas, ¿no? Campos de concentración, crematorios, cámaras de gases, digamos, estos son los tipos de elementos que se usaron para estas matanzas, ¿no? Estos genocidios. Nos vemos en la próxima entrega con la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Que tengan un buen día.